Fui atacada por mi expareja, que se presentó en las oficinas de mi compañía y dijo que quería matarme. Me golpeó violentamente con el mango de un hacha en la cabeza. Tenía sangre por todas partes. Mi ceja se rompió. Creo que sigo viva gracias a mi compañera. Ella se estaba yendo, pero aún estaba en el estacionamiento. Debió haberme oído gritar. Se acercó y tal vez esto lo detuvo. En un momento dado él me dijo, voy a llevarte al hospital. Me asusté. Honestamente pensé que iba a matarme en el coche. La historia de Evelyn, quien utiliza un seudónimo, es solo un ejemplo de miles que salieron a la luz durante la pandemia. En tiempos normales, 1 de cada 3 mujeres sufre abusos por parte de su pareja, expareja o un miembro de la familia. En promedio, 100 mujeres mueren cada día asesinadas por algún conocido. El confinamiento, sin embargo, ha agravado la violencia en el hogar. En algunos países europeos, las agresiones han aumentado un tercio. Es difícil obtener una imagen clara en Europa sobre el impacto de la pandemia en la violencia doméstica. Los datos no se recogen de forma sistemática. En Italia, el Ministerio del Interior informó de 11 asesinatos en 11 semanas de encierro. Lorena, de 27 años, futura doctora, fue asesinada por su novio, un enfermero que la acusó de haberle infectado con COVID-19. 4 mujeres fueron asesinadas en España. En Gerona la gente conmemora a una de ellas. Desde enero se han registrado 20 feminicidios, pero fuentes no oficiales informan el doble. En Francia, solo el 20% de las víctimas de violencia doméstica deciden presentar una denuncia formal contra sus agresores. Las implicaciones a las que se enfrentan después de este paso están entre los elementos disuasorios. El agresor de Evelyn fue liberado 2 días después del ataque, dejándolo en libertad un mes antes del juicio. ¿Se ha adoptado alguna medida concreta para garantizar que tu expareja se mantenga alejada de ti? No tiene derecho a acercarse a mí, no tiene derecho a contactarme de ninguna manera. Pero aparte de eso, depende de su buena voluntad. No es suficiente. ¿Hay algo en el procedimiento legal que te haya sorprendido? Que la voz de la víctima no se escucha en absoluto. Las decisiones se tomaron sin avisarme con antelación y una vez tomadas no se garantiza mi seguridad de ninguna manera. Se refiere a su liberación. Cuando me llamaron ya había sido liberado. Cualquier cosa podría suceder. El año pasado, el Ministerio de Justicia francés publicó un informe que estudiaba 88 asesinatos o intentos de asesinato. En el 65% de los casos, la policía fue alertada antes del suceso. El Ministerio de Justicia pidió encontrar las debilidades del sistema. Preguntamos a un abogado de familia especializado en la protección de las víctimas para conocer más. Tenemos herramientas de las que podemos disponer. El problema es que hay muchas quejas. Hay muchas respuestas legales que dar y hay muy pocas personas que reciben las quejas y las responden. Hay una falta de recursos humanos y materiales para acoger a las personas maltratadas. Frente al aumento de los feminicidios, 2019 fue en Francia un año de protestas sobre la violencia doméstica, que abrieron finalmente un debate abierto de 3 meses entre asociaciones y el gobierno para introducir medidas concretas. Durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19 se introdujeron otros nuevos instrumentos de protección. Las farmacias, por ejemplo, se convirtieron en el refugio de emergencia de las víctimas. Las mujeres podían utilizar palabras claves para pedir ayuda. ¿Pero ha funcionado? Hablamos con un especialista. En mi farmacia no teníamos ningún caso. Pregunté a mis colegas del departamento y ellos tampoco tenían casos. Es sorprendente que ninguna farmacia haya tenido casos porque creo que debería haberlos tenido. Deja la sensación de que las víctimas no se atrevieron a venir. Se establecieron puntos de ayuda en algunos supermercados de toda Francia. El único situado en la ciudad de Lyon, que sigue figurando en el sitio web del gobierno, no era fácil de encontrar y se cerró cuando terminó el confinamiento. Las líneas telefónicas de las asociaciones no han tenido descanso. En Lyon, el Grupo de Derechos de la Mujer, BIFIL, recibió más de 1000 llamadas en 7 semanas. Identificaron a 230 mujeres que nunca habían contactado con la asociación anteriormente.
No hay suficientes refugios de emergencia para las mujeres. Sin embargo, durante el confinamiento, el Estado, las regiones y los ciudadanos pusieron a disposición muchos recursos. El Estado ha abierto 60 unidades de alojamiento para mujeres víctimas de violencia. Por lo tanto, teníamos soluciones para las mujeres que normalmente no tenemos. Si hoy 10 apartamentos estuvieran disponibles, creo que tendríamos 10 mujeres que se mudarían de sus lugares. Esto significa que muchas mujeres se quedan en casa porque no hay solución para ellas. La pandemia ha sido una llamada de atención en todo el mundo, que demuestra que las mujeres no siempre están seguras en casa. En Europa se están acelerando las acciones para cambiar los marcos jurídicos, mejorar la respuesta de la policía y aumentar los servicios para mantener la seguridad de las mujeres. 34 Estados miembros del Consejo de Europa ya han ratificado el Convenio de Estambul, que ofrece una lista completa de medidas para proteger a las mujeres. El impulso está definitivamente ahí, pero ¿qué pasa con las herramientas para hacer frente a la violencia doméstica? En los últimos años hemos visto un cambio bastante amplio en la legislación nacional, introduciendo cada vez más delitos penales específicos. En muchos estados que forman parte del Convenio de Estambul se ha producido un verdadero proceso de evaluación de la suficiencia de la financiación, la suficiencia de los servicios o la necesidad de crear unos nuevos. Así que muchos países están introduciendo ahora servicios de violencia sexual que antes no existían. A pesar de la presión ejercida por la pandemia, Hungría ha rechazado recientemente la ratificación del Convenio de Estambul. El Parlamento respaldó la posición del gobierno de que la convención promueve ideologías de género destructivas y la migración ilegal. Budapest está de acuerdo con la esencia de la convención, pero dice que no la necesita. Estos centros y herramientas ya existen en el sistema jurídico húngaro, creadas y aseguradas por nosotros. Además, nuestras leyes son mucho más estrictas, la mayoría de las veces, que las medidas de la Convención de Estambul. La Asociación de Derechos de la Mujer, NANE, ya se ha manifestado varias veces en apoyo de la convención que Hungría firmó en 2014. Estos centros y herramientas ya existen en el sistema jurídico húngaro, creadas y aseguradas por nosotros. Además, nuestras leyes son mucho más estrictas, la mayoría de las veces que las medidas de la Convención de Estambul. La violencia doméstica golpea a cualquiera a cualquier edad. Las víctimas exigen que sus voces no sean silenciadas para salvar más vidas y que las mujeres recuperen su equilibrio.